Me llamo Velar. Soy polvo, hielo y roca antigua, comprimidos en un núcleo del tamaño de una montaña. Cuando me acerco a la luz, el calor me arranca una melena de gas que se extiende millones de kilómetros a mi espalda. Una cola luminosa que no me pertenece del todo, la fabrica el viento que sopla desde la luz. Yo solo le doy el material. Viajo en elipse, me alejo durante décadas hacia la oscuridad fría, donde el tiempo casi no existe, y luego regreso, paso rozando el interior y vuelvo a marcharme. He hecho este viaje muchas veces, y cada vez que paso cerca del tercero, el azul, observo. La primera vez que me fijé en él era casi silencioso, agua, roca, aire, procesos lentos que yo reconocía como normales. Volví, y había algo nuevo, puntos de calor en la oscuridad nocturna que no eran fuego normal. Pequeños al principio, dispersos, algo en ese mundo había aprendido a mantener el fuego encendido, y no había parado desde entonces. No era fuego. Volví de nuevo. Los focos de calor se habían multiplicado sin precedente. Brillaba por la noche con retículas de luz que conectaban zonas antes oscuras. Masas que se desplazaban sobre líneas rectas grabadas en la roca, otras que cruzaban el agua dejando estelas blancas, otras que perforaban el aire. Habían encontrado energía enterrada en la roca y la estaban quemando sin parar. Columnas de gas y calor permanentes, superficies vivas transformadas en retículas duras e inertes. Era algo que había decidido, sin haberlo decidido, acelerar. Pero junto con la luz veía también lo que dejaban atrás. Una capa gris sobre las zonas de mayor calor, un velo de partículas que filtraba la luz. El agua tenía colores que no debería tener. Y vi algo que tardé en entender, un material que no se deshacía, se fragmentaba, se dispersaba, giraba en las corrientes, pero no desaparecía. ¿Y el aire? Eso lo noté antes que nada, porque el aire se lee desde lejos, se había espesado, retenía más calor. Las tormentas eran más intensas, más frecuentes, fuego que no se apagaba en meses, orillas que cedían, suelo que se volvía polvo donde antes era fértil, agua que cubría superficies que debían estar secas, tierras secas que debían ser húmedas, vida verde que moría. El tercero estaba respondiendo. Los mundos no tienen intención, pero respondía. Y ahora me acerco de nuevo. Ya estoy llegando. ¿Habrá cambiado mucho? ¿Seguirá ahí? Ya lo veo. La capa gris sigue ahí. El material sin nombre cada vez cubre más parte del agua. El calor acumulado no desaparece. El viento está furioso en algunas zonas. En otras cae agua con fuerza. En otras el calor es sofocante. Todo es más extremo. Pero esta vez veo algo diferente. Entre el gris, destellos. Rectángulos que capturan la luz directamente sin quemar nada, extensiones brillantes sobre estructuras, sobre campos, sobre zonas áridas, formas complejas que giran con el movimiento del aire, silenciosas, constantes, energía que fluye sin extraer nada de la roca. Veo zonas que cambian cómo se mueven, cómo se calientan, cómo se construye, suelo que se recupera, agua que se limpia, zonas inertes que vuelven a ser vivas. Veo movimiento organizado, algo más deliberado que el caos acelerado de antes, grupos que se reúnen, que exigen, que construyen diferente, estructuras de control que empiezan a limitar lo que antes toleraban, a proteger lo que antes ignoraban. Son millones de destellos pequeños, dispersos, contradictorios a veces, pero existen y se multiplican. No sé si llegarán a tiempo. El sistema es demasiado complejo, las inercias demasiado grandes, el margen demasiado estrecho. Lo que sí sé es que algo en esta pasada es distinto. Hay algo en ese azul que ha entendido la escala de lo que ha desencadenado y en lugar de apartar la mirada está trabajando, con una urgencia que no había visto antes. Cuando me aleje de nuevo hacia el frío y la oscuridad y mi cola se disuelva y vuelva a ser solo roca y hielo en silencio, seguiré pensando en este tercero. Me viene una palabra que no entiendo, esperanza. Es el único que en todos mis viajes me ha hecho dudar de lo que iba a encontrar a la vuelta. ¿Qué veré la próxima vez?
Tú que sueñas, Planeta para Mañana es tu podcast. Tú que inspiras, aquí hablamos de sostenibilidad, de economía circular, justicia, pensamiento crítico, de soluciones reales para un mañana más justo, más habitable y más humano. Tú que crees y creas, porque el futuro no se espera, ni se predice, se diseña y se construye, paso a paso. ¡Vamos! Buenas, habitante del planeta. En el episodio 31 te planteé si querías iniciar un viaje. ¿Qué viaje?, preguntarías. Un viaje que partía desde la serie Horizontes de Futuro, en la que hablábamos de los principales retos humanos, sociales, económicos, geopolíticos y planetarios, para tratar de entender hacia dónde va el mundo, y nos adentramos en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para ver cómo construir un mañana más justo, habitable y humano. Un viaje para llegar a la nueva serie Hackers del Carbono, una serie para actuar, para aplicar las soluciones y para construir un planeta para mañana, porque no es imposible. ¿Y para qué es el viaje exactamente? ¿Cuál es su propósito? Para construir y cruzar el puente que salve la brecha entre lo que sabemos y lo que hacemos. El espacio vacío entre saber que algo va mal y sentir que tenemos el poder de arreglarlo. Un puente que nos lleve desde donde estamos ahora hacia el mundo que queremos, para reconstruir el planeta para un mañana más justo, más habitable y más humano. Vale, ya sabemos qué queremos conseguir con el viaje. ¿Y en qué consiste el viaje? En el episodio 32 hablamos del punto de partida, de los impactos que ya nos impactan, lo que está generando el cambio climático. Vimos los grandes impactos, desde los que afectan al planeta, incluyendo el clima, los ecosistemas y la biodiversidad, a los que afectan a las personas, incluyendo alimentación y salud, hasta los que afectan al sistema, a la economía, a las infraestructuras, a la geopolítica y a la justicia. Vimos que 7 de 9 límites planetarios están sobrepasados. Hablamos de la huella ecológica, que consumimos el equivalente a 1,7 planetas, pero solo tenemos uno. Hablamos del triángulo agua, energía, alimentos. Entonces, en el episodio 33 hablamos de lo que causaba esos impactos. Entendimos las emisiones de gases de efecto invernadero que emitimos. ¿Te acuerdas de Carbonix y sus primos Metarael, Nitralor y Fluorinova? Bueno, y ahora, ¿cómo será el viaje? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué paradas vamos a hacer en el camino? Esto es lo que vamos a descubrir hoy. Y aprenderemos una palabra en inglés, solo una. Me llamo Jaime Mata y esto es Planeta para Mañana. Imagina la atmósfera como una bañera enorme, invisible, que envuelve el planeta entero. Es una bañera que, en lugar de agua, tiene gases de efecto invernadero. La bañera siempre ha tenido algo de ese agua. Ya hemos hablado en capítulos anteriores que el efecto invernadero contenido es lo que hace que la Tierra tenga una temperatura agradable que posibilita esta vida. Como toda bañera, esta tiene grifos para llenarla y desagües para vaciarla. Los grifos son las emisiones de gases de efecto invernadero, de las que hablamos en el episodio 33. Sabemos que desde que comenzó la revolución industrial, en torno a 1850, llevamos abriendo el grifo más y más, cada vez más, sin parar. Cada tonelada de carbón quemada, cada litro de petróleo combustionado, cada hectárea de bosque incendiada, añade agua a esa bañera. Dióxido de carbono, metano, óxido nitroso. La bañera se va llenando por ese grifo. Por otro lado, la bañera no es estanca. Una parte del agua que entra se escapa por el desagüe natural. Los océanos absorben aproximadamente el 17% de todo el CO2 que emitimos cada año. Los suelos y la vegetación, los bosques, las praderas, los manglares, absorben otro 24% aproximadamente. Son los sumideros naturales, el desagüe natural del sistema. El problema es que el grifo está tan abierto que incluso con ese desagüe funcionando a tope, el nivel del agua sigue subiendo. Es matemática básica. Si entra más agua de la que sale, el nivel aumenta. El 59% de lo que emitimos se queda en la atmósfera, acumulándose año tras año, década tras década. Y ahora quiero pararme un momento en poner sobre la mesa el error conceptual más común en el debate público sobre el clima, y vale la pena detenerse en él, porque tiene consecuencias prácticas enormes. Mucha gente y muchos gobiernos hablan de reducir emisiones, como si eso fuera suficiente. Reducir emisiones es reducir el agua que sale del grifo, abrirlo menos. Si reduces el flujo del grifo a la mitad, ¿qué pasa?
el agua sigue subiendo, solo que más despacio. Si reduces el flujo del agua a una cuarta parte, el agua sigue subiendo, más despacio, pero sigue subiendo. Incluso si reduces las emisiones en un 90%, si ese 10% restante es mayor que la capacidad de la naturaleza para absorber esos gases, el agua sigue subiendo. Para que el agua deje de subir, tienes que igualar el flujo que entra con el flujo que sale. Para que los gases de efecto invernadero dejen de acumularse y aumentar en la atmósfera, las emisiones tienen que bajar al nivel que la naturaleza puede absorber, igualar el caudal de lo que entra por el grifo y lo que sale por el desagüe. Esto es llegar a cero neto, lo que los científicos y los acuerdos internacionales llaman neutralidad climática o net zero. Pero, ojo, incluso eso solo detiene el aumento. El agua sigue en la bañera, los gases siguen en la atmósfera, la temperatura sigue alta, no es suficiente. Ahora queremos que el agua baje. Necesitas que salga más de lo que entra. Para que los gases de efecto invernadero en la atmósfera empiecen a disminuir, necesitas quitar más de lo que emites, que el desagüe saque más agua del que entra por el grifo, que ya habíamos cerrado del todo o casi del todo. Necesitamos dos cosas simultáneas, y las dos son imprescindibles. Primero, lo que ya hemos dicho, cerrar el grifo, llevar las emisiones netas a cero, y segundo, abrir más el desagüe, reforzar activamente los sumideros que extraen carbono de la atmósfera, tanto los naturales como en el futuro los tecnológicos. Es lo que llaman carbon negative o emisiones negativas. Estas dos palancas juntas y solo juntas pueden llevar al primer paso significativo en este viaje. El punto de inflexión, el momento en el que la bañera deja de llenarse y empieza a vaciarse. En inglés, este punto se llama punto drawdown, que significa literalmente retirada, descenso. Es el momento en el que la curva de concentración de CO2 en la atmósfera deja de subir y empieza a bajar. Bueno, de CO2 y de los otros gases. Guarda esta imagen mental de la bañera, porque es útil y simple, como todo buen modelo mental. Como decimos, drawdown es retirada, descenso. Es el momento futuro en el que los niveles de gases de efecto invernadero en la atmósfera dejan de aumentar y empiezan a declinar de manera constante. No es reducción de emisiones, no es emisiones netas cero, es el punto de inflexión, el pico, el momento en el que la curva cambia de dirección. ¿Recuerdas cuando en el COVID se hablaba de reducir la curva, de aplanar la curva? Pues es lo mismo. Esto es absolutamente crucial, porque todos los impactos que vimos en el capítulo 31, el calentamiento, los eventos extremos, el estrés sobre los ecosistemas, la acidificación oceánica, etc., todos esos seguirán empeorando mientras los gases sigan ahí. Solo cuando alcancemos ese punto de retirada, drawdown, y empecemos a revertir la acumulación, solo entonces podremos empezar a estabilizar el sistema climático y eventualmente enfriarlo para llevarlo de vuelta al equilibrio que tenía antes. Drawdown no es el objetivo final, es el primer paso. El objetivo final es volver a niveles seguros de gases de efecto invernadero, pero drawdown es el punto de inflexión que tenemos que cruzar primero. Es como un corredor subiendo una montaña. Drawdown es la cima. Todavía tienes que bajar al otro lado, pero primero tienes que llegar a la cumbre. Y ahora aún estamos subiendo cada vez más rápido. Drawdown es también una organización, un proyecto para impulsar el cambio hacia la consecución de ese objetivo. Allá por 2014, el activista, emprendedor y escritor Paul Hawken convocó a un equipo de investigadores, científicos, economistas y expertos en políticas públicas de todo el mundo con una pregunta que parece obvia y que sin embargo nadie había respondido de manera sistemática hasta entonces. Bueno, una pregunta no, tres. ¿Cuáles son las soluciones más efectivas para revertir el calentamiento global? ¿Cuánto CO2 puede evitar o eliminar cada una? ¿Y cuánto cuesta implementarlas? El resultado fue el proyecto Drawdown, que publicó en 2017 su primer informe en el libro llamado Drawdown, The Most Comprehensive Plan Ever Proposed to Reverse Global Warming, o el plan más complejo jamás propuesto para revertir el calentamiento global.
Fue un éxito de ventas del New York Times, y con razón. Era diferente a todo lo anterior. No es un manifiesto político. En lugar de centrarse en el problema, se centraba en las soluciones. En lugar de ser apocalíptico, era pragmático. Y en lugar de especular sobre tecnologías futuras, catalogaba y cuantificaba soluciones que ya existen. Es un ejercicio de contabilidad del carbono aplicado a decenas de soluciones existentes, tecnológicas, agrícolas, urbanas, alimentarias, forestales. Para cada una, el equipo calculó el potencial de reducción de emisiones en gigatoneladas de CO2 equivalente a lo largo de 30 años. ¿Recuerdas que todos los coches que hay en el planeta pesaban 1,5 gigatoneladas de esas? El coste de implementación y los ahorros económicos asociados. Porque esto va de reducir gases, de reducir emisiones, de absorber gases y de generar oportunidades económicas. Y en 2020 publicaron The Drawdown Review, una actualización masiva con más investigación, nuevas soluciones y metodología refinada. Project Drawdown es una organización sin ánimo de lucro con una misión clara: ayudar al mundo a alcanzar el punto Drawdown de la forma más rápida, segura y equitativa posible. ¿Quién está detrás de Project Drawdown? No es un equipo pequeño en un sótano, ya lo comentábamos. Tienen científicos del clima, expertos sectoriales en energía, agricultura, transporte, industria, economistas, analistas de datos, y trabajan con una red de fellows, de investigadores asociados, revisores. En total, cientos de expertos han contribuido a este trabajo. Y esto es crucial: su trabajo es revisado. Peer reviewed se llama en inglés. Revisión entre pares, entre iguales, por otros expertos. No es una organización que hace afirmaciones audaces sin respaldo. Cada número, cada proyección, cada solución está basada en literatura científica publicada, datos verificables y metodologías transparentes. Puedes ir a su web, drawdown.org, te la dejo en las notas del capítulo, y ver las fuentes, las premisas, los cálculos. Todo está ahí, transparencia total. Y esto es lo que lo hace poderoso. No es propaganda verde, no es wishful thinking, es ciencia aplicada al problema más urgente de nuestro tiempo. Y lo hacen mediante ciencia, investigación rigurosa, análisis cuantitativo, no opiniones, no ideología, datos. La conclusión central es la más contraintuitiva y esperanzadora de todo el debate climático. No necesitamos esperar a inventar nada radicalmente nuevo para empezar a doblar la curva. Las soluciones que ya existen hoy, aplicadas a escala, son suficientes para alcanzar el punto de retirada, drawdown, hacia mitad de siglo. No es un escenario optimista de laboratorio, es el resultado de modelar lo que ya está funcionando aquí y ahora, a distintas escalas. Pero hay que ponerse manos a la obra, ahora. Entonces, ¿cómo analiza Project Drawdown las soluciones climáticas? Con 3 dimensiones, 3 métricas críticas para cada solución. Primera dimensión: impacto en emisiones, medido en gigatoneladas de CO2 equivalente reducidas o secuestradas. Ya sabemos que una gigatonelada es 1.000 millones de toneladas, es unidad masiva. Y cuando hablamos de clima necesitamos unidades masivas, porque el problema es masivo. Para cada solución, Project Drawdown modela: si implementamos esta solución a una escala específica entre 2020 y 2050, ¿cuántas gigatoneladas de CO2 equivalente podemos evitar emitir o podemos incluso capturar de la atmósfera? Y hacen 2 escenarios: un escenario plausible, que representa una adopción moderada pero realista de la solución, y un escenario drawdown, que representa una adopción más ambiciosa, empujando los límites de lo posible. Así que para cada solución tienes un rango. Por ejemplo, esta solución puede reducir entre 20 y 50 gigatoneladas dependiendo del nivel de ambición. Y esto es honesto. No pretenden saber exactamente hacia dónde se adoptará una solución. Hay incertidumbre, así que dan un rango. Segunda dimensión: coste económico. ¿Cuánto cuesta implementar esta solución? ¿Cuánto dinero ahorrará a lo largo del tiempo? Como todo cambio o innovación que se plantea en cualquier situación, normalmente requiere una inversión inicial y suele tener un retorno en un plazo de tiempo. Porque aquí hay algo crucial: Project Drawdown no solo mira el coste inicial, mira lo que se llama el coste total de la propiedad. Por ejemplo, un panel solar cuesta dinero comprarlo e instalarlo, pero luego produce electricidad gratis durante 25 años o más. Así que, a largo plazo,
¿Cuánto ahorras frente a seguir comprando electricidad de una central de carbón? Sí, un coche eléctrico cuesta más que uno de gasolina, o quizá ya no tan claramente más, porque esa brecha se está cerrando. Pero bueno, dejemos ese debate para otro día. La energía que necesita para moverse, la electricidad, es más barata que la gasolina. ¿Y qué te voy a contar yo de la gasolina, ahora que hay previsiones de que pulverice todos los máximos históricos y futuros impensables? Y además, el mantenimiento es menor. A lo largo de la vida útil del todo el vehículo, ¿cuál es más barato? Y la respuesta para muchas de las soluciones es que, mirando ese coste total de propiedad, son más baratas. No solo mejores para el clima, sino mejores para el dinero, para el bolsillo. Project Drawdown calcula tanto el coste de implementación inicial como los ahorros operativos netos, y en muchos casos los ahorros superan los costes en múltiplos. Y esto es importante porque destruye la narrativa de que la acción climática es demasiado cara. Muchas veces la inacción es más cara. Tercera dimensión, viabilidad técnica. ¿Esta solución existe? ¿Funciona realmente? ¿A qué escala? ¿Qué barreras hay para implementarla? Y aquí está el criterio clave de Project Drawdown. Solo incluyen soluciones que ya existen y están demostradas. No especulan sobre fusión nuclear que funcione en 2040. Si llega, llegará. Pero de momento tenemos que actuar con lo que tenemos. No apuestan por captura de carbono que sea económica en 2035. No asumen baterías milagrosas del futuro. Si llegan, llegarán. Pero si no existen ahora, no están en la lista. Cuando existan, entrarán en la lista. Pueden estar en diferentes niveles de madurez. Algunas soluciones están desplegadas masivamente, como la energía eólica y la solar. Otras están en etapas más tempranas, pero técnicamente demostradas, como el hidrógeno verde o la carne cultivada. Y todas existen, todas funcionan, todas pueden escalarse ahora con voluntad, inversión y políticas adecuadas. Y esto es profundamente esperanzador. Significa que no estamos esperando inventos mágicos, las herramientas están aquí, ahora. En resumen, soluciones que de verdad desaguan el agua de la bañera, que son económicamente viables o rentables, u oportunidades de negocio y que son técnicamente factibles y reales ahora. Y basadas en ciencia. Project Drawdown no están casados con una tecnología específica o una solución favorita. No es cuestión de ideologías o preferencias políticas o intereses comerciales. Tratan de buscar la objetividad. Simplemente miran los números. ¿Funciona? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto impacto tienen? Esos son los criterios. Muchos planes climáticos son aspiracionales pero vagos. Tenemos que transformar completamente la sociedad. Vale, genial, pero ¿cómo? ¿Qué pasos concretos hay que dar? ¿Con qué tecnologías? ¿Qué costes implica? Project Drawdown es específico, solución por solución, con números, con plazos, con costes, con beneficios. No es todo el mundo tiene que hacerse vegano, es si el 50% de la población reduce el consumo de carne en un 30%, esto tiene este impacto cuantificable. No es tenemos que acabar con el capitalismo, es si implementamos estas políticas, estas tecnologías, estas prácticas, podemos reducir emisiones en este porcentaje. Es pragmático, es accionable, es implementable dentro de los sistemas existentes, aunque también empuja a transformar esos sistemas. No es utopía, no es pesimismo, ni optimismo ingenuo, es posibilidad informada. Drawdown no dice, no hay nada que hacer, ni dice, todo va a estar bien, dice, aquí es donde estamos, aquí está lo que es posible, aquí está lo que tiene que ocurrir, y es difícil, pero factible. Es honesto sobre la escala del reto, no suaviza los números, no minimiza la urgencia, pero también muestra que las herramientas existen, que hay un camino, que el punto Drawdown es alcanzable en este siglo si actuamos con determinación. Es esperanza basada en evidencia, no fe ciega, son soluciones que ya existen. En conversaciones sobre el clima, a menudo la gente dice cosas como, bueno, cuando tengamos fusión nuclear, o cuando la captura de carbono sea económica, o cuando inventemos baterías mejores. Sí, la innovación continuará. Nuevas tecnologías surgirán y eso es genial, pero no tenemos tiempo de esperar a ello. No podemos posponer la acción hasta que llegue la tecnología perfecta del futuro. No pospongamos la decisión correcta esperando la perfecta. Lo perfecto es enemigo de lo mejor.
Las herramientas que necesitamos para alcanzar el punto drawdown existen ahora, hoy, en 2026. Turbinas eólicas, paneles solares, baterías, vehículos eléctricos, bombas de calor, agricultura regenerativa, aislamiento, LED, transporte público, dietas ricas en plantas, protección de bosques, reforestación, etc. Todo esto existe, funciona y es económicamente viable. Hay que escalarlo. Y eso es lo que hace Project Drawdown tan poderoso. No es un plan teórico para 2100, es un plan de acción para ahora. Entonces, ¿cuál es la estructura del trabajo de Drawdown? Han identificado más de 70 soluciones climáticas y las han organizado en 3 grandes áreas de acción. Primera área, reducción de las fuentes de emisiones. El objetivo, emisiones cero. Aquí es donde están la mayoría de las soluciones que probablemente ya conoces. Energía renovable, vehículos eléctricos, eficiencia energética, mejores prácticas agrícolas, economía circular en la industria. Es cerrar el grifo de la bañera, dejar de bombear gases de efecto invernadero a la atmósfera y se divide en sectores: electricidad, alimentación y agricultura, industria, transporte, edificios. Cada sector tiene múltiples soluciones. Algunas son cambios en la producción, cambiar carbón por solar. Otras son mejoras en la eficiencia, LED en lugar de bombillas incandescentes. Otras son cambios de comportamiento, menos desperdicio de alimentario. Segunda área, refuerzo de los sumideros de carbono. El objetivo, estimular el ciclo natural del carbono. Aquí es donde trabajamos con la naturaleza y en algunos casos con la tecnología para capturar y almacenar carbono. Es vaciar la bañera, remover gases de efecto invernadero que ya están en la atmósfera. Remover es una palabra que está traducida del inglés remove y en español significa otra cosa. Quiero decir quitar, eliminar gases de efecto invernadero que ya están en la atmósfera. Es reforzar los sumideros terrestres con reforestación, agricultura regenerativa, protección de las turberas, gestión de los pastizales. Y los sumideros en costas y océanos, protección de manglares, marismas, praderas marinas, alcalinización oceánica. Y potenciar los sumideros artificiales, captura directa de aire, biochar, mineralización. La naturaleza ya está haciendo esto. Los bosques, los océanos, los suelos ya absorben aproximadamente el 40% de nuestras emisiones cada año, pero podemos ayudar, proteger los ecosistemas, restaurar lo degradado, optimizar lo existente. Tercera área, mejoras en la sociedad. El objetivo, fomentar la igualdad para todo el mundo. Y esto sorprende a mucha gente. ¿Qué tiene que ver la educación de las niñas o la salud reproductiva con el clima? Todo. Cuando las niñas acceden a la educación y tienen oportunidades de hacer carrera, de trabajar, cuando las mujeres tienen acceso a la planificación familiar voluntaria, cuando hay equidad de género, las tasas de natalidad tienden a estabilizarse, las familias son más pequeñas y familias más pequeñas significan eventualmente menos presión sobre los recursos, menos demanda de energía y menos emisiones. No es control de la población, es empoderamiento, es igualdad, es libertad, es derechos humanos y tiene un efecto en cascada que incluye beneficios climáticos. Además, la educación hace que la gente tome mejores decisiones ambientales, que exija más a sus gobiernos, que cree nuevas soluciones. Es un multiplicador. Y, como siempre, estas 3 áreas no son independientes, están profundamente entrelazadas. Muchas soluciones cruzan categorías. La agricultura regenerativa reduce emisiones y secuestra carbono. La protección de bosques indígenas reduce deforestación y protege sumideros y mejora equidad. Es un sistema y funciona como un sistema interconectado. Y ahora quiero compartiros 10 reflexiones de Proyecto Drawdown que son las bases. Dime si estás de acuerdo o qué opinas sobre ellas. Espero tus comentarios, tu visión. No hay verdad absoluta. Reflexión 1. Lo que ya tenemos es suficiente para empezar. Esta es quizá la idea más liberadora y más ignorada del debate climático. No estamos esperando al héroe tecnológico. No dependemos de que llegue la fusión nuclear comercial, ni la batería perfecta, ni la captura directa de carbono del aire a escala masiva. Todas estas tecnologías son bienvenidas y algunas pueden ser transformadoras si llegan. Pero el grueso de lo que necesitamos ya existe.
Las energías renovables, la solar y la eólica principalmente, han protagonizado en la última década la mayor caída de precios y la más rápida en la historia de cualquier tecnología energética. En 2010, generar 1 kilovatio hora de energía solar costaba alrededor de $350. En 2024, en muchas partes del mundo cuesta menos de $20. La energía solar es hoy, sin subvenciones, la energía más barata de la historia en la mayoría de los mercados donde se instala. Esto no es proyección, es el precio que pagan hoy las empresas que firman contratos de suministro en España, en India, en Arabia Saudí o en Chile. En Dinamarca, el viento genera en promedio más del 50% de la electricidad del país, con días en los que supera el 100%, y exporta el excedente a sus vecinos. En Portugal, en 2024, las renovables superaron el 80% de la generación eléctrica anual. En el estado de Texas, notoriamente asociado a la industria del petróleo, la energía eólica se ha convertido en la segunda fuente de electricidad después del gas natural, pero por delante del carbón y la nuclear. La eficiencia energética en edificios es otro ejemplo. Rehabilitar térmicamente un edificio, aislar sus paredes, cambiar sus ventanas, actualizar sus sistemas de calefacción, reduce el consumo energético entre un 50 y un 80%. En Bilbao, en el barrio de Otxarkoaga, un proyecto de rehabilitación energética de viviendas sociales financiado con fondos europeos redujo las facturas energéticas de los residentes entre un 60 y un 70%, eliminando situaciones de pobreza energética en uno de los barrios más vulnerables de la ciudad. Los materiales existen, los técnicos existen, el conocimiento existe. Lo que ha faltado, con frecuencia, es la información al ciudadano, la voluntad política y la financiación a escala. La agricultura regenerativa, las dietas con menos proteínas animales, la restauración de los ecosistemas, la electrificación del transporte. En todos estos ámbitos hay ejemplos reales, medidos, funcionando. No proyectos piloto de laboratorio, sino políticas y prácticas desplegadas en territorios con nombres, con agricultores reales y con ciudadanos reales. El mensaje no es que sea fácil, es que no tenemos excusa de esperar. Reflexión 2. Las soluciones son un sistema, no un menú. Aquí hay que romper uno de los hábitos más extendidos en la comunicación climática, el de tratar las soluciones como si fuera un ranking de las mejores opciones entre las que elegir. Poner placas solares o comprar un coche eléctrico o hacerse vegano, como si el problema se resolviera eligiendo la opción ganadora. Las soluciones climáticas no funcionan así. Funcionan como un sistema en el que cada pieza refuerza o debilita a las demás. Pensemos en un ejemplo muy concreto. Europa está electrificando su parque de vehículos. Es una política correcta y necesaria. Pero si esa electricidad adicional se genera quemando gas natural o carbono, el balance climático del coche eléctrico se deteriora significativamente. El coche eléctrico solo cierra el grifo de verdad si la red eléctrica se limpia. La descarbonización del transporte y la descarbonización del sector eléctrico tienen que ir juntas, o la primera no funciona como se espera. Otro ejemplo, reforestar. Plantar árboles es una de las imágenes más potentes y más populares en la comunicación climática y puede ser una solución extraordinaria, pero si plantamos monocultivos de eucaliptus o pinos en zonas que naturalmente serían pastizales o arbustos mediterráneos, podemos estar reduciendo la biodiversidad, secando los acuíferos y creando el combustible perfecto para el próximo incendio forestal. La reforestación bien hecha, con especies nativas, en los lugares adecuados, con seguimiento a largo plazo, funciona. La reforestación como ejercicio de relaciones públicas corporativas puede ser contraproducente. O pensemos en el desperdicio alimentario. El sistema alimentario global emite aproximadamente entre el 25 y el 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Un tercio de la comida que producimos hoy no llega a ninguna mesa, a ninguna boca. Si reducimos ese desperdicio a la mitad, podemos reducir la presión sobre la tierra, el agua y la energía usadas para producir alimentos que nadie come. Pero si al mismo tiempo expandimos la producción de carne industrial para satisfacer una demanda creciente, el efecto neto puede ser negativo. Las soluciones se anulan entre sí si no se aplican como sistema. Imagina una orquesta, las cuerdas, los vientos, la percusión, los metales. Cada familia de instrumentos tiene su rol, su timbre, su momento. Ninguno por sí solo hace la sinfonía. Un violinista extraordinario tocando solo no produce la quinta de Beethoven. El clima necesita la partitura completa. Reflexión 3. Los cobeneficios.
¿O por qué las soluciones climáticas son buenas noticias? Si el único argumento para actuar frente al cambio climático fuera evitar una catástrofe futura, la motivación política y ciudadana sería siempre débil, porque la mente humana no se moviliza fácilmente ante amenazas abstractas y diferidas, se moviliza ante lo concreto, lo inmediato, lo que le afecta hoy. Por eso, importa tanto entender que las soluciones climáticas no son sacrificios, son, en la mayor parte de los casos, mejoras directas y medibles en la calidad de vida de las personas que las adoptan. Los datos sobre la calidad del aire son contundentes. La contaminación por partículas finas, producida principalmente por la combustión de combustibles fósiles en vehículos, calefacciones e industria, causa, según la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 7 millones de muertes prematuras al año. 7 millones. Más que el VIH, la tuberculosis y la malaria juntos. Cualquier política que reduzca la quema de combustibles fósiles, sea energía solar, electrificación del transporte, eficiencia de edificios, reduce directamente esa mortalidad. No dentro de 100 años, en la misma generación que toma la decisión. ¿Recuerdas cuando estuvimos confinados por el COVID en 2020? En menos de 3 meses, los cielos de las grandes ciudades mejoraron de forma muy significativa. El empleo es otro cobeneficio que cambia la narrativa. La transición energética se presenta con frecuencia como una amenaza para los trabajadores de la industria del carbón y del petróleo, y esa amenaza es real para las comunidades específicas que dependen de esas industrias. Ahora bien, la Agencia Internacional de la Energía estimó en su informe de perspectivas de 2023 que la transición energética podría generar a nivel global entre unos 14 millones de empleos nuevos en el sector de las energías limpias para 2030, compensando con creces los cerca de 5 millones que se perderían en los sectores de combustibles fósiles. El saldo neto es muy positivo. El desafío enorme y real es que los trabajos no se crean en los mismos lugares ni para las mismas personas, lo que exige políticas activas de reconversión y apoyo a las comunidades afectadas. La biodiversidad es otro cobeneficio que conecta directamente con lo que vimos en episodios anteriores. Restaurar manglares no solo captura carbono, también protege las costas de tormentas y mareas, proporciona zonas de cría para peces que luego sustentan pesquerías locales y reduce el riesgo de inundaciones para comunidades costeras. Un manglar restaurado en Mozambique, en Filipinas, en Colombia, es simultáneamente una solución climática, una solución de biodiversidad, una solución de seguridad alimentaria y una solución de protección frente a desastres. Una acción, 4 soluciones a 4 problemas. Hay ciudades que lo están entendiendo con una claridad que los gobiernos nacionales todavía no han alcanzado. En Pontevedra, en Galicia, la ciudad lleva más de 2 décadas priorizando el peatón sobre el coche. El resultado no fue solo la reducción de emisiones, fue un centro urbano más vivido, con comercio local más activo, con la accidentalidad del tráfico casi eliminada, con aire más limpio y ciudadanos que reportan mayor satisfacción con su barrio a pesar de la oposición inicial. Recuerda los capítulos sobre el cambio. El cambio cuesta por definición, pero en este caso, nuevamente la solución climática se convirtió en solución de ciudad. Reflexión 4. El argumento económico. Hay una narrativa persistente que equipara acción climática con sacrificio económico. Es la idea de que proteger el clima es caro, que ralentiza el crecimiento, que perjudica a la competitividad. Es una narrativa que beneficia a quienes tienen interés en mantener el sistema actual, porque disfrutan de privilegios por el statu quo, que se ven amenazados ante una nueva realidad sin emisiones de gases de efecto invernadero. Y es una narrativa que los datos desmienten de manera creciente. El proyecto Drawdown analizó los costes y los ahorros de sus soluciones a lo largo de 30 años. Para muchas de las más impactantes, los ahorros en combustible, en mantenimiento, en costes de salud, en daños evitados, superan la inversión inicial en una proporción de 4 a 5 veces. Es importante decirlo con precisión. Estas son estimaciones del propio proyecto Drawdown con supuestos específicos, no leyes físicas. Hay economistas que cuestionan sus metodologías o sus supuestos de precio, pero la dirección del argumento
que la acción climática tiene un retorno económico positivo en la mayoría de sus aplicaciones, está respaldada también por instituciones como el Banco Mundial, la OCDE y el Fondo Monetario Internacional. Tomemos la energía solar como caso concreto. En 2010, instalar un panel solar era una decisión financieramente arriesgada, que requería subvenciones para ser rentable. En 2024, en España, en Alemania, en Australia, en la India y en docenas de países más, instalar solar en un edificio industrial o en una comunidad de vecinos tiene un periodo de retorno de entre 4 y 8 años y una vida útil del sistema de 25 a 30 años. Más de 20 años de ahorro puro, sin emisiones, sin facturas de gas, sin dependencias de precios internacionales del petróleo, que están ahora mismo en máximos. El coste de la inacción, que es la variable que más frecuentemente se omite en este debate, es también un argumento económico poderoso. El economista Nicholas Stern, en su célebre informe de 2006, estimó que no actuar frente al cambio climático costaría entre el 5 y el 20% del PIB global de manera permanente. Actuar, calculó, costaría alrededor del 1% del PIB global al año. La aritmética es clara. Y eso fue antes de las actualizaciones de la ciencia que muestran impactos más severos de lo proyectado en 2006. Seguir atado a los combustibles fósiles no es solo un problema climático, es cada vez más un mal negocio. Reflexión 5. Renovables sí, pero fósiles fuera. Hay una trampa conceptual en la que caen con frecuencia las políticas climáticas bien intencionadas. Sumar renovables sin restar fósiles. Instalar parques solares y eólicos a gran velocidad, que es necesario y urgente, pero sin cerrar simultáneamente las centrales de carbón, sin reducir la extracción de gas y petróleo y sin eliminar las subvenciones a combustibles fósiles, que según el FMI superaron los 7 billones de dólares en 2022 si se incluyen los costes implícitos no pagados. El resultado de esta política incompleta es que la producción de energía renovable crece, sí, pero la demanda total de energía crece más rápido y los fósiles siguen cubriendo la diferencia. La bañera se llena con un grifo más pequeño, pero se sigue llenando. La metáfora más útil para este error es la del individuo que decide empezar a comer ensaladas todos los días. Excelente decisión, pero si no elimina los 3 donuts diarios que también come, el balance calórico no mejora. Añadir lo bueno sin quitar lo malo no da el resultado que parece. Los números son brutales en este sentido. Según la Agencia Internacional de la Energía, en 2023 se instaló en el mundo más capacidad de energía renovable que nunca antes en la historia. Récord absoluto. Y también en 2023 las emisiones globales de CO2 relacionadas con la energía alcanzaron un nuevo récord histórico. Ambas cosas son verdad al mismo tiempo, porque la transición energética no es solo añadir renovables, es sustituir fósiles, y la sustitución está siendo más lenta que la adición. No hay ningún escenario climático serio, ninguno, que limite el calentamiento a 1,5 o 2 grados que no implique una reducción rápida y drástica de la producción y el consumo de carbón, petróleo y gas. No es una opción política entre otras, es una condición necesaria. Reflexión 6. Cerrar el grifo y vaciar la bañera al mismo tiempo. Volvemos a la bañera, ahora con más profundidad. Incluso si mañana, por arte de magia, las emisiones globales llegaran a cero, la concentración de CO2 en la atmósfera no caería automáticamente. Los gases de efecto invernadero que ya están ahí permanecerán durante décadas y siglos. El CO2 que emitimos hoy tardará en promedio entre 100 y 300 años en ser absorbido por los procesos naturales del planeta. Algunos permanecerán milenios. Cerrar el grifo es necesario, pero no vacía la bañera, solo deja de llenarla más. Para vaciarla necesitamos los sumideros, y los sumideros naturales son la primera línea, la más barata, la más probada y la que tiene más cobeneficios. Los bosques, los océanos bien gestionados, las praderas, los suelos agrícolas con buenas prácticas, los humedales, los manglares. Estos ecosistemas llevan millones de años extrayendo carbono de la atmósfera y almacenándolo. Los estamos destruyendo activamente, que es el peor error estratégico posible desde la perspectiva climática.
pero también podemos restaurarlos activamente. La restauración de turberas es un ejemplo que no recibe la atención que merece. Las turberas son ecosistemas de suelo orgánico saturado de agua, oscuros, aparentemente poco espectaculares, que almacenan aproximadamente el doble de carbono que todos los bosques del mundo juntos, a pesar de cubrir solo el 3% de la superficie terrestre. Cuando se drenan para convertirlos en tierra agrícola, ese carbono se libera. Indonesia y Malasia han drenado millones de hectáreas de turberas para plantar palma aceitera, y los incendios que arden en esas turberas drenadas emitan cantidades de CO2 que a veces superan las emisiones anuales enteras de países europeos. Restaurarlas, volver a inundarlas, es una de las acciones de captura de carbono más baratas y efectivas disponibles. Las tecnologías de captura directa de carbono del aire también existen y están avanzando, aunque todavía a costes muy elevados. La empresa Climeworks tiene en Islandia la planta de captura directa del aire más grande del mundo hasta la fecha, llamada Mammoth, que utiliza energía geotérmica para capturar CO2 atmosférico y almacenarlo en roca basáltica. Su capacidad actual es de unas 36.000 toneladas de CO2 al año. Para contextualizar, la humanidad emite alrededor de 37.000 millones de toneladas al año, es decir, Mammoth captura aproximadamente una millonésima parte de las emisiones anuales. A su coste actual, escalar esa tecnología a lo que se necesita sería económicamente inviable. Pero los costes están cayendo, la demanda está creciendo y nadie descarta que estas tecnologías jueguen un papel relevante en la segunda mitad del siglo, si se mantiene la inversión en investigación y desarrollo, como ocurrió con el precio de la energía solar. La conclusión es que si necesitamos las dos palancas, no podemos elegir. Cero emisiones sin sumideros, y la bañera seguirá llena durante siglos. Sumideros sin cero emisiones y nunca vaciamos lo suficiente para que el esfuerzo cuente. Son las dos condiciones de un mismo problema. Reflexión 7. Las soluciones invisibles. En la conversación pública sobre el clima siempre salen los mismos protagonistas: los paneles solares, los coches eléctricos, el hidrógeno verde, quizás la energía nuclear. Son soluciones reales y necesarias, pero hay un conjunto de soluciones que el proyecto Drawdown identifica como extremadamente potentes, en algunos casos más que las renovables, y que reciben una fracción mínima de la atención mediática y política. El desperdicio alimentario es la más impactante de las invisibles. Si el desperdicio alimentario global fuera un país, sería el tercer mayor emisión de gases de efecto invernadero del mundo, después de China y Estados Unidos. Producir alimentos que nadie come requiere tierra, agua, energía, fertilizantes, transporte, refrigeración, todos esos recursos usados para nada. Y para empeorarlo, cuando esa comida no consumida acaba en un vertedero y se descompone, libera metano, que es un gas de efecto invernadero decenas de veces más potente que el CO2 a corto plazo. La solución no requiere ninguna tecnología nueva, requiere mejores sistemas de distribución, mejores etiquetas de caducidad, educación del consumidor, infraestructuras de compostaje, políticas que redirijan el excedente alimentario hacia quien lo necesita. Y en términos de toneladas de CO2 evitadas, según los cálculos de Drawdown, reducir el desperdicio alimentario a la mitad equivaldría a eliminar las emisiones de cientos de millones de coches. Los gases refrigerantes son otro caso extraordinario. Los hidrofluorocarbonos, los HFCs, son los gases que se usan en neveras, aires acondicionados y sistemas de refrigeración industrial. Se adoptaron masivamente en los años 90 como sustituto de los CFCs, que destruían el ozono. El problema es que los HFCs tienen un potencial de calentamiento global cientos y en algunos casos miles de veces mayor que el CO2. Una pequeña fuga de un sistema de aire acondicionado industrial equivale a toneladas de CO2. La enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal, adoptada en 2016, comprometió a casi todos los países del mundo a reducir progresivamente su producción y consumo, implementarla correctamente, gestionar adecuadamente los refrigerantes al final de su vida útil. Es una de las acciones individuales más impactantes disponibles para la industria. La educación de niñas y mujeres, especialmente en el sur global, está entre las 10 soluciones más potentes en los cálculos de Drawdown. La conexión puede parecer no obvia, pero es directa. Las mujeres con más años de educación tienen mayor autonomía sobre sus decisiones reproductivas, lo que se traduce en familias
más pequeñas, cuando así lo eligen. Menor crecimiento demográfico significa menor demanda futura de energía, de alimentos, de transporte, de vivienda, de recursos. Y más allá de la demografía, las mujeres con acceso a educación y recursos tienden a implementar prácticas agrícolas más sostenibles, a gestionar mejor los recursos naturales de sus comunidades, a tener mayor capacidad de adaptarse a los cambios, a los impactos climáticos. La escuela de una niña en Burkina Faso o en Guatemala no parece a primera vista una política climática, pero lo es. Reflexión 8. Las soluciones existen, los aceleradores. Ya lo hemos establecido, pero no se despliegan solas. Necesitan condiciones, incentivos, estructuras. Necesitan aceleradores. El primero es la política pública, las leyes y regulaciones que hacen que lo correcto sea también lo conveniente desde el punto de vista económico y logístico. El Inflation Reduction Act en Estados Unidos, aprobado en 2022, es el ejemplo más reciente y más estudiado. Destinó aproximadamente 370.000 millones de dólares en incentivos fiscales y subvenciones para energías limpias, eficiencia energética y transporte eléctrico. En los 2 años siguientes a su aprobación, las inversiones privadas en energías limpias en Estados Unidos superaron el billón de dólares. La política pública no sustituyó al mercado, lo desbloqueó, le dio la señal que necesitaba para moverse. El segundo acelerador es la financiación. El dinero que durante décadas ha fluido hacia la construcción de infraestructuras de combustibles fósiles, oleoductos, refinerías, centrales de carbón, terminales de gas natural licuado, necesita redirigirse. El Banco Central Europeo, el Banco Mundial y, crecientemente, los grandes fondos de inversión privados están incorporando el riesgo climático en sus modelos de inversión. Cuando BlackRock, el mayor gestor de activos del mundo, declara que el riesgo climático es riesgo de inversión y empieza a desinvertir de carbón, no lo hace por altruismo, lo hace porque los modelos de negocio dependientes de combustibles fósiles son cada vez más inciertos en un mundo con políticas climáticas crecientes. El tercero es la innovación. No solo tecnológica, sino también social. Las cooperativas energéticas que permiten a los ciudadanos convertirse en productores de energía solar y compartir sus excedentes están proliferando en Alemania, en los Países Bajos, en Cataluña. El concepto de la ciudad de 15 minutos, donde los servicios esenciales están cerca a pie o en bicicleta, reduce la dependencia del coche sin necesitar ninguna tecnología nueva. Los mercados de segunda mano, el modelo de economía circular, la reparación de objetos frente a su sustitución por otros nuevos, es innovación social que reduce la extracción de recursos sin reducir el bienestar. El cuarto acelerador son los movimientos sociales y los cambios culturales. Esto es quizás el más difícil de medir, pero no el menos importante. En pocos años, fumar en espacios públicos cerrados pasó de ser normal a estar prohibido en la mayoría de los países desarrollados. Las bolsas de plástico de un solo uso pasaron de ubicuas a proscritas en muchos mercados. El aceite de palma, omnipresente en los años 90 sin que nadie lo cuestionara, es hoy objeto de escrutinio en etiquetas y políticas de compra de las grandes cadenas de distribución. Estos cambios no ocurrieron solos, ocurrieron porque una combinación de evidencia científica, presión social y voluntad política creó las condiciones para que lo culturalmente aceptable cambiara. El mismo proceso necesita ocurrir a mayor escala y mayor velocidad en todo lo relacionado con los combustibles fósiles. Reflexión 9. Cada nivel importa. Una de las reacciones más comprensibles ante la escala de la crisis climática es la parálisis. ¿Qué puedo hacer yo? Esto lo tienen que resolver los gobiernos, las grandes empresas, los países que más emiten. Es una respuesta que tiene lógica. Bueno, lógica parcial, porque si se convierte en excusa generalizada, garantiza la inacción. La realidad es que la acción climática tiene puntos de apoyo efectivos en cada nivel y que ningún nivel puede esperar a que otro actúe primero. Los gobiernos nacionales fijan los marcos regulatorios, los impuestos del carbono, los objetivos de renovables, las prohibiciones de tecnologías contaminantes. Sin ese marco, el mercado no se mueve suficientemente rápido ni en la dirección correcta. Los gobiernos locales y las ciudades son muchas veces más ágiles que las nacionales y tienen jurisdicción directa sobre transporte, urbanismo, edificación y gestión de residuos, que son sectores de emisiones enormes. Ciudad de México, Ámsterdam, Copenhague, Medellín, hay alcaldes que están tomando decisiones transformadoras con
o sin mandato del gobierno central correspondiente. Las empresas, especialmente las grandes, tienen cadenas de suministro que se extienden por decenas de países y que pueden rediseñarse para reducir emisiones, reducir desperdicio y aumentar la circularidad. Una decisión de compra de Carrefour, de IKEA, de Apple, de Inditex, sobre qué materiales usa y de dónde los obtiene, afecta a miles de proveedores en países que nunca verán el logo de esa empresa en sus pueblos. Las comunidades, los barrios, las escuelas tienen capacidad para crear demanda local de soluciones, para hacer visibles las opciones, para cambiar la norma social de referencia. Una comunidad de vecinos que instala solar colectivo cambia la conversación en ese bloque. Una escuela que composta sus residuos orgánicos cambia el hábito de cientos de familias. Una asociación local que se organiza para intercambiar ropa o libros usados reduce residuos de forma significativa. Y los individuos no son irrelevantes, aunque su peso individual sea pequeño. No porque cada acto de consumo sea una decisión política heroica, sino porque la suma de millones de decisiones crea mercados, y los mercados mandan señales, y las señales mueven capitales, y los capitales financian o desfinancian tecnologías y empresas. Lo que importa subrayar es que ningún nivel puede delegar completamente en otro. El individuo que espera que el gobierno actúe, el gobierno que espera que el mercado innove, la empresa que espera que el regulador obligue, todos producen el mismo resultado, que es la parálisis. La acción climática necesita que todos los niveles se muevan a la vez, en la misma dirección, con el mayor solapamiento y refuerzo mutuo posible. Frente a la parálisis, tu impacto cuenta y juntos lo multiplicamos. Reflexión 10. Compromiso, colaboración e ingenio. El proyecto Drawdown tiene una frase que me parece el mejor resumen posible de lo que se necesita. La misión no es imaginar soluciones, es hacer de la posibilidad una realidad. Esa distancia entre la posibilidad y la realidad no se cierra con buenas intenciones ni con informes bien escritos. Se cierra con tres cosas. Compromiso, asumir que esto es trabajo de décadas, no de una campaña. La crisis climática no tiene una fecha de resolución. No hay un momento en que podamos declarar victoria y descansar. Es una condición nueva de la civilización humana que requiere instituciones, sistemas y hábitos permanentemente orientados hacia la sostenibilidad. El compromiso necesario no es el de un sprint, es el de un maratonista que sabe que todavía quedan kilómetros, pero que también sabe que cada kilómetro recorrido cuenta y que parar es peor. 2. Colaboración. La crisis climática no tiene fronteras. El CO2 emitido en una central de carbón de Polonia contribuye al calentamiento que seca los ríos de Andalucía o que intensifica los ciclones en Bangladesh. No hay solución nacional para un problema global. La cooperación internacional entre países ricos y países en desarrollo, entre la ciencia y la política, entre el sector público y el privado, entre el norte y sur global, no es un ideal ético abstracto. Es una condición funcional. Sin ella, las soluciones parciales de algunos no compensan la inacción de otros. Y tercero, ingenio. La adaptación de las soluciones a cada contexto local requiere creatividad, no solo replicación. Lo que funciona en Dinamarca no funciona igual en Senegal. Lo que es posible en una ciudad de 1 millón de habitantes es diferente de lo que es posible en una aldea de 500 personas. El ingenio local, el conocimiento de las comunidades, la adaptación de las soluciones a las culturas, las instituciones y las condiciones físicas de cada lugar es tan importante como la solución misma. El presupuesto de carbono que nos queda. Hay un concepto que no podemos dejar fuera en este episodio porque es el que da urgencia a todo lo anterior. El presupuesto de carbono. El presupuesto de carbono es la cantidad total de CO2 que la humanidad puede aún emitir antes de agotar las posibilidades de limitar el calentamiento a un umbral determinado, 1,5 grados, 2 grados, con cierto nivel de probabilidad. Es la cuenta bancaria del clima. Cada año que seguimos emitiendo gastamos parte de ese presupuesto. Cuando se agota, el umbral se cruza. El IPCC calculó en su 6º informe de evaluación, publicado entre 2021 y 2023, que para tener una probabilidad del 50% de no superar 1,5 grados de calentamiento, el presupuesto restante a principios de 2020 era de aproximadamente 500 gigatoneladas de CO2. La humanidad emite alrededor de 37, 40, 45 gigatoneladas al año.
Eso significa que al ritmo actual ese presupuesto se agota en torno a 2033 o 34, ya menos de una década. Para el umbral de 2 grados el presupuesto es más generoso, alrededor de 1.350 gigatoneladas desde 2020, lo que da algo más de 3 décadas al ritmo actual. Pero incluso ese umbral implica impactos severos que ya hemos descrito en episodios anteriores. La consecuencia lógica de este marco es la que lo hace tan políticamente incómodo. Si el presupuesto es finito, las emisiones que se hacen hoy no son iguales a las de mañana. Cada año que retrasamos la acción, la curva de reducción necesaria se hace más empinada, más costosa, más disruptiva. Una reducción del 7% anual, que ya es una exigencia histórica sin precedentes en tiempos de paz, tiene que empezar ahora para tener alguna posibilidad de funcionar. Si empieza en 5 años, el porcentaje necesario sube al 15 o al 20% anual. Eso ya no es transición, eso es colapso económico controlado. Y ningún gobierno democrático va a imponer eso voluntariamente. Cada década no cuenta igual, cuenta exponencialmente. Lo que hagamos entre ahora y 2030 determinará en gran medida de lo que sea posible hacer entre 2030 y 2050. Las decisiones de inversión en infraestructuras energéticas que se tomen en los próximos 5 años, centrales que duran 40 años, se tomarán dentro del presupuesto de carbono restante o lo agotarán. No hay tercera opción. Bueno, ya estamos listos para el viaje. Sabemos por qué queremos hacerlo, sabemos a dónde nos llevará y en qué consiste. Hemos visto los impactos del cambio climático, hemos entendido las emisiones de gases de efecto invernadero que los generan. Hemos visualizado la dinámica de todo ello con la metáfora de la bañera. Sabemos que tenemos que cerrar los grifos y que tenemos que ampliar los desagües para llegar al punto drawdown, que nos permita visualizar que doblegar la curva es posible. Hemos hablado del proyecto drawdown, que hay soluciones reales que reducen las emisiones e incluso las secuestran, que teniendo en cuenta el coste de la inversión son más rentables que no hacer nada y que técnicamente son factibles, se pueden implantar y escalar. Todo preparado para iniciar este apasionante viaje, donde exploraremos las soluciones en los diversos sectores: energía, alimentos, ciudades, tierra, industria, porque el punto drawdown no es opcional, es necesario, no es sería bueno si alcanzáramos drawdown, es tenemos que alcanzar drawdown o el sistema climático seguirá desestabilizándose indefinidamente. Y no es cuestión de si es posible, los números lo demuestran, las herramientas existen, es cuestión de voluntad, de prioridad, de acción colectiva. Project Drawdown estima que podríamos alcanzar el punto drawdown en la década de 2040 si actuamos con máxima ambición. Podría ser en los 2060 si vamos con una ambición más moderada, o nunca si continuamos como hasta ahora. La diferencia entre esos escenarios son las decisiones, nuestras decisiones como sociedad, como individuos, como empresas y como gobiernos. Y por eso estamos haciendo este podcast, para que entiendas qué opciones existen, para que veas que hay un camino, para que puedas participar en construirlo. Porque si algo me parece claro después de todo lo que hemos visto en estos episodios, es que el pesimismo no está más justificado que la esperanza. Lo que está justificado es la urgencia, y la urgencia no paraliza, sino que orienta. Gracias por estar aquí, gracias por querer entender esto realmente, no solo superficialmente. Cambia un hábito, comparte una idea, haz circular lo que importa. Si te gusta Planeta para Mañana, puedes ayudar a que llegue a más gente siguiéndolo y valorándolo en tu plataforma de podcast favorita. O mejor aún, compartiéndolo con tus círculos cercanos. Y por supuesto puedes enviar tus comentarios o sugerencias o preguntas o lo que quieras directamente en la plataforma de turno o escribiendo en X o en Instagram o en TikTok a @planeta4manana. Ya sabes, 4 con número y manana con N. Gracias por estar ahí, gracias por ser parte de esto. Recuerda, el futuro no se espera ni se predice, se diseña y se construye paso a paso. ¡Vamos!